A veces migrar no empieza cuando se cruza una frontera, sino cuando el corazón entiende que ya no puede quedarse. Bienvenidos a Voces en Tránsito, un podcast que aborda la migración venezolana hacia Colombia y Estados Unidos a través de historias de partida, adaptación y esperanza, porque detrás de cada trayecto hay una voz que merece ser escuchada. El episodio de hoy lo narra Isa Katime. Hola, en este primer episodio los invito a que transiten por esta historia y me acompañen a vivir el relato de Jesús Rincón, un venezolano de 37 años, hoy radicado en Colombia y a quien la vida simplemente le cambió. Para ponerlos en contexto, el éxodo masivo de venezolanos que la generación actual quizás conoce se empieza a dar desde 2016, pero su génesis se remonta a unos años atrás. Para entenderlo, necesitamos retroceder en el tiempo y llegar a 1987, año en que nació Jesús y en el que ya estaba rondando en la política Hugo Chávez. El proceso de Chávez comienza en el 89, más o menos. O sea, desde que yo soy bebé, estoy en este proceso de vivir los efectos de la parte política. Hoy en día no puedo hablar de derecha, izquierda, ni nada de eso, simplemente cuento lo que yo viví afectado por lo que pasó. El mandato chavista inicia oficialmente en 1989 y se extiende por más de una década hasta el 2013, cuando Hugo fallece y empieza la era de Nicolás Maduro, mandato bajo el cual se da esta oleada de migración de venezolanos hacia distintos países. Según datos de la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, más de 7.7 millones de venezolanos han salido de su país, desplazándose principalmente hacia países como Colombia y Perú en Sudamérica y Estados Unidos en Norteamérica. Hoy día las cifras reportan que más de 2.5 millones de venezolanos se asentaron en el país vecino, Colombia. La crisis económica, social y migratoria explota entre 2016 y 2019, cuando gracias a la hiperinflación se desencadena escasez de alimentos, de gasolina, medicinas y un éxodo masivo de venezolanos para quienes migrar era algo completamente nuevo. Venezuela tiene actualmente la tasa de inflación más alta del mundo, estimada en un 720% anual. Millones de venezolanos han abandonado su país en busca de refugio y oportunidades en otras naciones, convirtiendo esta migración en una de las más grandes de la región en décadas. Nosotros migramos, pero con una ignorancia también de pensar de que todo en otro país iba a ser como era antes en Venezuela, y quizás no era tan así. ¿A qué me refiero con esto? Venezuela, yo lo aprendí después que salí, era un país muy abundante, siempre lo escuchaba de gente que hablaba así de Venezuela, pero no entendía por qué lo decían. Es decir, que con un trabajo normal a uno le alcanzaba para hacer lo normal que uno quisiera hacer, para ahorrar, para viajar, para salir, para comer, y se acostumbró uno a eso, a poder viajar incluso a otros países, entre comillas, por lo que veo en la realidad de acá, es que allá era más fácil ganar dinero y que te rindiera. Eso, al perderlo con el paso de los tiempos, para dar un contexto, yo recuerdo cuando yo nací, o sea, era pequeño, hablaban del dólar a 4.30. Era como que un peso, 4.3 pesos eran un dólar. Y ahora es como si el equivalente fuera 800 millones de pesos son un dólar. O sea, eso se transformó a través de los años en una devaluación muy grande y eso hizo que ese poder adquisitivo que la gente tenía se redujera al extremo. Mi papá es un profesor de la universidad, graduado de la universidad pública, con doctorado, con cosas, y hoy en día ese trabajo no le alcanza. Él gana $30 al mes y de ahí tiene deducciones y tiene que pagar todo y vivir. Entonces, en ese proceso es que yo me gradué, cuando ya el dinero no alcanzaba para mucho. No es posible que 280 bolívares no nos estén mandando, no nos alcanza para nada. Y hay unos niños que no podemos ni rellenarle la arepa porque no nos alcanza. Jesús es ingeniero industrial, pero encontró en la fotografía sus salvavidas. Inició con fotografía de productos en empresas como Polar, Coca-Cola, y con el tiempo las bodas lo atraparon. Llegó un momento en que tantas bodas, yo trabajaba lunes a viernes y viernes, sábado y domingo era bodas. Y el domingo iba a la iglesia. Entonces llegó un momento en que las bodas ya eran muchas, me tocó
lastimosamente renunciar a mi trabajo y dedicarme a las bodas por unos 4 o 5 años más. En un principio con otro fotógrafo y después ya solo. Y cuando ya llegó un punto en que el tema social y de seguridad era bastante complejo, Paola me dijo, yo no quiero que el niño crezca aquí, no hay condiciones para él, vamos a buscar dónde. Entonces, en ese buscar dónde salió la opción de Santa Marta, pues la mamá de Paola es de Ciénaga, que en su momento había sido desplazada, o sea, ella se fue a los 15 años a Venezuela y hoy tiene 60 años y ella se regresa de 55, creo, de 50 y cuántos, o sea, ella vivió toda su vida prácticamente en Venezuela. Entonces, en ese contexto, yo me accedo a venirme acá, pero soy sincero, yo no sabía nada de Santa Marta. De hecho, me acuerdo que mi mamá me dijo, ¿tú sabes para dónde vas? ¿Tú sabes qué hay en esa ciudad? ¿De qué vas a trabajar? ¿De qué vas a vivir? Y yo, no sé, mami, o sea, no lo sé. Espero que si a ellos están trabajando y les está yendo bien, pues esperemos nosotros también. Pero es una incertidumbre total y absoluta de hacia dónde te vas y qué va a pasar después. Pero decidir migrar no era una decisión para tomar a la ligera. Jesús recuerda 2 episodios que fueron contundentes, como una alerta que le dijo, debes salir del país. El primero fue una de esas noches llegando a su casa después de una boda. Encontró a unos hombres merodeando el edificio donde vivían. Sus rostros no le eran familiares, sabía que no eran del sector. Eran personas que estaban saqueando y robando los carros del conjunto. Después de esa escena, Jesús decidió contratar una escolta, pero con ello, en lugar de alivianar la carga, se le sumó una nueva angustia. Un pánico de qué va a pasar si yo llego y el escolta consigue gente metida aquí, vamos a disparar, va a matar gente a mi nombre. Fue un poco complejo esa parte. No era que una escolta que yo buscaba, sino que bueno, un cliente pesado que tenía, que era un Grandes Ligas venezolano, me lo contactó y me dijo, cuando necesites, búscalo y apóyate con él. Y bueno, eso pasó. Con el tiempo, un nuevo miedo quedó desbloqueado en medio de los apagones que eran recurrentes en Venezuela. Hubo un momento en que entré en pánico, pero fue a la vez un chiste, era que se iba la luz demasiado en Venezuela, todavía se va. En una de esas idas de luz, estoy hablando que son ciclos de 4, 6, 8, 10 horas que se va la luz, en uno de esos de noche comienzo a sentir que están forzando la puerta de mi casa. Y forzaban para abrir y yo entré en pánico también. Llamé a este escolta que viniera, pero vivía lejos. Y finalmente la persona se fue y luego nos enteramos que era un borracho del edificio que con la luz apagada no sabía cuál era su apartamento, pero yo pensé lo peor, la verdad. Cubrir eventos, que era una opción rentable y su pasión, ya empezó a convertirse también en un dilema moral. No se podía ver dinero porque en los eventos en Venezuela se maneja mucho dinero, pero no había tranquilidad de esa parte. Ante este panorama, Jesús decide salir. 378 kilómetros separan Santa Marta de Maracaibo, la capital del estado de Zulia, la segunda ciudad más habitada de Venezuela y con una ubicación fronteriza que la identifica como una de las más afectadas por la migración venezolana. Según los datos publicados por el New York Times en 2024, Maracaibo ha sido literalmente vaciada por la pérdida de cerca de 500,000 de sus 2.2 millones de habitantes. Y es desde allí que Jesús sale con Paola, su esposa, y el pequeño Juan Pablo, en ese momento de 1 año de edad, y hasta el perro, rumbo a Santa Marta, una ciudad al norte de Colombia y donde vivía la familia de Paola. Recuerdo que la frontera estaba cerrada oficialmente, o sea, podías pasar a pie, pero no podías pasar con un carro. Entonces, me tocó contratar a una gente que se encarga, hoy en día todavía lo hacen, traspasos de gente. Entonces, yo monté todo lo que pude en una camioneta y hasta el perro. Y nosotros pasamos a pie y todas nuestras cosas pasaron bajo cuerda por la frontera. Y luego pasamos por acá y ellos mismos nos encargaron de traernos hasta Riohacha. Ellos nos entregaban en Riohacha. Yo contraté ahí un hotel en Riohacha para pasar el día. Nunca se me olvida, fue el día de que Colombia perdió contra Inglaterra el Mundial de Rusia, ¿será? No me acuerdo. Ese día yo estaba en Riohacha buscando cómo venirme a Santa Marta y no conseguí hasta que no terminara el juego, el partido. Y
conseguí después para venirme para acá, llegamos de noche a Santa Marta y a partir de ahí fue, bueno, yo había hecho inicialmente un plan en mi cabeza que era reunir como, entre comillas, para 6 meses de arriendo, gastos y esas cosas, como dar un plazo de 6 meses para conseguir algo de bodas. Indirectamente, gracias a Dios, se me dieron 2 o 3 bodas antes de venirme. Y yo decía, bueno, si ya antes de venirme conseguí 3 bodas, conseguir más no será tan difícil. Ese fue mi peor error. Entonces, bueno, nos vinimos y bueno, en ese proceso en simultáneo tratar de contactar gente del medio de las bodas, porque yo le decía a mi papá, yo me rehúso a traerme mi título de ingeniero y buscar trabajo aquí, porque yo directamente estaba ilegal también. O sea, yo no podía en teoría llegar a trabajar porque no tenía una documentación, no tenía estabilidad, no tenía papeles. Me tocaba entrar a hoteles bajo cuerda, o sea, me sacaban la RL de alguien y yo tenía que pasar como invitado, no podía entrar con identificación real. Fue un tema, ese tema de poder entrar en estabilidad. Hasta diciembre yo no tuve un permiso de permanencia como tal. Mi esposa contaba que como su mamá al ser colombiana le iba a ser muy fácil tener la cédula colombiana y a partir de ahí se hacer cuentas bancarias, la vida crediticia que tanto nos habían hablado. Eso no fue así. Llegamos y empiezo a vivir lo que es, yo no sé cómo llamarlo, porque yo a día de hoy no creo que sea xenofobia. Luego en diferentes podcasts y vainas venezolanas hemos llegado como a la conclusión que existe a nivel mundial algo llamado aporofobia. No sé si ustedes conocen ese término. Y es fobia a los pobres, no a la raza. Entonces, puede que por ahí venga lo que nosotros llegamos a sentir, que era que hacen este poco de pobres viniendo a nuestro país. En este caso a Colombia, pero ha sido mundial. En Perú, en Argentina, en Chile, todo. Es como el sentimiento de por qué le tengo que dar trabajo a un pobre, porque este gobierno tiene que ayudar a los pobres de otro país y nosotros estamos en estas condiciones y es algo que yo también entiendo. Lo tal vez paradójico de la situación es que históricamente Venezuela fue un país receptor de migrantes, sobre todo entre 1948 y 1970, cuando miles de europeos fueron atraídos por el bien llamado boom petrolero. Pero ahora eran ellos los que se movían por el mundo y lastimosamente no siempre fueron bien recibidos. Yo crecí en esa cultura y nunca hubo de nuestra parte como venezolanos un desprecio hacia el extranjero porque vivíamos juntos. O sea, no éramos extranjeros como tal, sino eran familias como tal. De hecho, el papá de Paola es español también y llegó a España, a Venezuela en esas condiciones. Entonces, como nacimos así, crecimos así, cruzándonos unos países con otros, pero aquí no era tan normal eso, por lo que entendí cuando llegué. Y cada vez que yo tocaba una puerta era, hola, soy Jesús Micón, soy fotógrafo, soy de Santa Marta. La pregunta no era, bueno, ¿qué haces? ¿Cómo son tus fotos? ¿Dónde te graduaste? Sino, ¿tú de dónde eres? Entonces, a mí ya me daba pena decir Venezuela. Yo decía, yo soy de Maracaibo. Porque la palabra venezolano en ese momento me empecé a dar cuenta que estaba estigmatizada hacia problemas, hacia malandros, hacia robos, hacia extorsión, hacia, no sé, hacia muchas cosas, hacia gente pobre que se vino aquí a molestar, que se vino a vender aguacate, a vender limones, todo ese tipo de cosas. Y se suponía que yo no estaba en ese grupo, pero a la hora de la verdad sí era. Entonces, eso fue de las cosas que más me costó romper, porque ganarte la confianza de alguien para que te confíe una boda. O sea, yo decía, ¿cómo le van a confiar una boda a un venezolano cuando tiene este estigma? Yo sé que no tiene ese alcance, pero de cierta forma yo me sentía como en las películas de los judíos y los alemanes, en que no podían decir que eran judíos o se escondían, le daba pena. Obviamente no me iban a matar, pero sí me sentía como una cucaracha en medio de un lugar donde no debía estar. Y así como una moneda tiene dos caras, no todo fue tan negativo. Jesús recuerda a una persona, una que confió, que no preguntó de más, que no se fijó en su acento y sobre todo que no lo tachó bajo el mismo concepto que tenían otros venezolanos que quizás no habían llegado a hacer el bien. Siempre recuerdo, y aunque mucha gente habla mal de esa persona, siempre recuerdo a una persona muy poderosa en Santa Marta,
que en el... Uf. En el lugar menos esperado, me pidió un favor de que se le tomara unas fotos. A él no le importó nunca dónde era, nunca me lo preguntó. Al contrario, él tenía muchas muy buenas referencias acerca de los venezolanos y me preguntó sobre mi vida, sobre qué había hecho. Y bueno, a todo el mundo él empezó a decirle: mire, este muchacho estudió en España, no sé qué, mire cómo es, mire, este es muy bueno. Hubo gente que le hizo caso, otra gente que le hizo desplantes. Yo no quiero saber nada de los venezolanos, todos son unos ladrones, mentirosos, farsantes, ladrones. Y bueno, yo lo que decía, bueno, yo creo que esas etiquetas no están impresas en el pasaporte. Yo solo le pido que me dé una oportunidad y luego usted defina si eso es así o no en nuestro caso, ¿no? Entonces, las cosas poco a poco se fueron dando, pero fue un proceso largo de picar piedra, que ya me lo habían advertido amigos mexicanos que habían migrado a Estados Unidos, venezolanos que ya habían migrado a otros países. Me habían dicho: métete tu ego por el porque el ego de fotógrafo no te va a servir para nada, te va a tocar picar piedra desde un principio. Ya tenía eso un poco advertido, pero no sabía qué tan duro iba a ser a nivel emocional vivir cierto tipo de situaciones. Pero las cosas se empezaron a dar poco a poco, uno por uno, una boda a la vez, un trabajo a la vez, hacerlo bien una vez a la vez y saber que no puedo fallar en ninguna de ellas porque hasta ahí llegaría nuestro trabajo. Y aunque las cosas se iban dando y como lo repitió recurrentemente durante la entrevista, las cosas tomaban forma y lugar, hay episodios que quedaron grabados en su mente. En un sitio donde prestó sus servicios de fotógrafo, empezaron a darle largas para pagarle y bueno, es que era venezolano, decían, como si fuese suficiente razón para desconfiar. En esa época hubo varios momentos en el que, aunque yo no quisiera demostrar el hambre, que era uno de los códigos que yo había como aprendido en el proceso que me había inculcado, porque había hecho como un proceso interno de estudiar, de qué puedo hacer cuando le iba a emprender desde ser en otro lugar, qué códigos puedo aprender, cómo tiene que relacionarse, qué pudiera hacer, tocar puertas, tantas cosas. Una de esas fue: no muestres el hambre. Pero tenía hambre, o sea, tenía cosas que pagar, no me alcanzaba, la verdad no nos alcanzaba para pagar arriendo, para pagar la comida, para todos los gastos que aquí se cubren, no nos alcanzaba. Y yo decía, bueno, pero si ya yo me hice mi trabajo, ya lo entregué, porque no me dan largas. Y hasta que un día le escribí: mire, necesito saber si me van a pagar o no, simplemente para no seguirle escribiendo. Entonces me dijo: sí, ven. Y cuando voy, me dice: ok. Me dejaron esperando ahí un suficiente tiempo y me pasan al área administrativa: ven para que te paguen. La persona que le había dado largas al asunto por mucho tiempo le dice: hola, mira, tú eres la administración, sí, para que lo inscribas a él en el proceso para que le pagues, porque él es venezolano y como venezolano yo pensé que no iba a quedar mal y que no le íbamos a pagar, pues. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No lo entiendo. Y obviamente me tocó devolver a mi casa. Yo pensaba que ese día me iban a pagar. Me tocó devolver a mi casa con el dinero justo del taxi y llegar a decirle a Paola que no nos había pagado. Que no nos habían pagado y que no nos iban a pagar en un buen rato, que iban a hacer un proceso porque nos tenían que inscribir, porque nos iban a pagar 30 días, porque tal, cual. Y bueno, yo igual no, ya tenía un código interno de no te tomes las cosas personal, no hagas juicio, hazte responsable de lo que vives. Y yo decía, bueno, el que decidió venirse para acá fui yo, el que decidió salir de Venezuela fui yo, y a la vez era un latigazo duro que me daba y decía, bueno, pero si yo tenía trabajo allá, si yo me iba bien allá, si yo ganaba bien allá, ¿para que yo me vine para acá? ¿Qué hago yo aquí? Para que tengo que estar pasando malos ratos aquí. Pero sabía que no había vuelta atrás, la condición del país cada día empeoraba más. Y encima de eso, la presión que tienen muchos migrantes y es ayudar a su familia. O sea, no es solamente tener que sobrevivir afuera, sino tener la carga emocional, financiera y social y espiritual, como quieran llamar,
todo junto de ayudar a tus papás, a tus abuelos, a tus tíos. Siempre hay un primo que también se quiere ir del país y te escribe, hey, préstame $100 que me voy a España, que me voy a Perú. Y en medio de todo poder hacerlo. Llegó un momento en que nos quedamos sin ahorros por completo. Se nos fueron los números que pensábamos y bueno, gracias a Dios, en la medida que íbamos viviendo ese proceso, se fueron dando las cosas paso a paso. En su mente hay un recuerdo latente, la familia, esa que dejó atrás para buscar un mejor futuro, y ellos son su mayor motor. La verdad que ese tema familiar sí es lo que más duele. Es lo que más duele y lo que más pega. Y saber que no va a volver atrás. Ya, por ejemplo, mi mamá tiene 3 hermanos. Yo soy el único hijo único. O sea, tengo por parte de mi mamá como 25 o 30 primos. Y si yo llego a ir a la casa de mi abuela, ninguno está. Solo están mis tías, las mayores. Mi abuela, que ya tiene problemas de Alzheimer, esa ya no me recuerda bien. Entonces, saber que aunque vuelva, eso no volverá a pasar. Ocurría antes un 24, un 31, una Semana Santa, es duro. Pero ¿qué decirle a todos los que han visto la migración desde la barrera? A todos los que han tachado, juzgado, a los que los han sentenciado por un acento, por una bandera, por haber nacido en otro punto geográfico. Ante esta pregunta, Jesús responde. Me gustaría, pero sé que es casi imposible que se pueda entender, es que no salimos porque quisimos, salimos porque tuvimos que hacerlo. Como te decía, en mi niñez nunca estuvo en mis planes. De hecho, cuando me casé, diría que tampoco estuvo en mis planes irme. Yo me empiezo a ir cuando veo que todos mis amigos se van, mis amigos de la universidad se van, mis primos se van, las wedding planners se fueron, los decoradores se fueron. Y yo decía, ¿y entonces qué voy a hacer yo aquí? Si todo el mundo se está yendo es porque no hay trabajo, porque la economía va para abajo. O sea, no queda nada. Yo volví el año pasado y me dio mucho dolor ver cómo el país está así. Entonces, lo que yo quisiera, pero es muy difícil de explicarlo, es no salimos a molestar. No es la menor intención que tenemos, al menos de mi parte. Pero también sé que muchos de nuestra parte hemos colaborado a crear esa fama que tenemos también negativa, y en gente que no ha entendido lo que es estar en otro país, el respeto y el valor por lo poco que tienes en otra parte. Hasta aquí el testimonio de Jesús en marzo de 2025. Para entonces ni Trump, ni la captura de Maduro, ni el regreso a su país estaban en la ecuación. Por sus redes nos enteramos que había acudido junto a su familia a la Caminata de la Misericordia, una tradición de la fe católica que se realiza en Maracaibo y donde miles de fieles participan en procesiones para agradecer milagros, pagar promesas y orar. Ver sus fotos y la curiosidad de saber lo que había significado volver nos motivó a contactarle nuevamente. La tercera vez que volvemos consecutivamente, y viene siendo un acto de agradecimiento, básicamente. Nosotros, cuando empezamos aquel momento, no sé si les conté esa parte de que yo era ingeniero, luego se me dio poco a poco la oportunidad con la fotografía. En aquellos momentos yo tuve la oportunidad de participar en una procesión que se hace allá, que no sé cómo hacer el equivalente aquí en Colombia, pero una procesión que se hace en Maracaibo todos los años, el fin de semana siguiente al fin de semana del sábado de gloria de Semana Santa, que se llama el Domingo de la Misericordia. Es una imagen del Jesús de la Misericordia que sale en Maracaibo y atraviesa la ciudad, y mucha gente sale a expresar lo que siente, pidiéndole o agradeciéndole la determinada situación que iba el país, la ciudad o familiar o personalmente a nivel de salud, en diferentes cosas. Ahí yo aprendí muchas cosas de la fotografía, y cada vez que yo iba año a año era una oportunidad muy bonita para mí, porque era totalmente libre por parte de la fundación de documentar lo que pasara. Hace 3 años nos llaman diciéndonos que van a hacer una exposición en un museo con las fotografías de los años que se ha hecho la procesión, y para mí eso fue una sorpresa agradable, pues nunca esperé que mis fotos pudieran estar en un museo, y así fue.
y en el marco de la visita en el año 87 de Juan Pablo II a Maracaibo. Entonces se hizo ese trabajo y ayudándolos a ellos a formar todo ese proceso me pidieron que si queríamos volver. Y cuando yo le comento a Paola, Paola dijo sí. No sé cuánto cueste, no sé cómo sea, pero yo por eso voy. O sea, no nos había movido ningún otro motivo sino ese. Indirectamente también para mí era un proceso de agradecer porque yo sentía y veía y he visto que cada año que yo vuelvo con un equipo diferente, con una cámara diferente y es una forma de validar de que nos ha ido bien. Y es una forma de ofrecer ese trabajo que tengo, esos equipos que Dios me ha permitido tener, de ponerlos a su servicio. El año antes pasado que fuimos al teatro y vimos todo lo que se hizo. El año pasado volvimos, pero ya se han sumado cosas más personales y de salud incluso. El año antepasado, o sea, hace año y medio, Paola tuvo una situación de salud que estuvo hospitalizada, no sé si tú supiste, pero para mí fue bastante fuerte porque Paola me convulsionó en mi cara. Yo pensé que se me iba en ese momento y que se le fueron los ojos para atrás. No sabía qué estaba pasando. Yo simplemente en 2 segundos pensé, se me murió aquí en mis manos. Ella sale, inmediatamente mi promesa es, si ella se recupera, volvemos sí o sí. Los motivos para agradecer no les sobran. Sus intenciones son conversaciones directas desde la fe. Allí de rodillas pidieron y se les otorgó. Volver a Venezuela era reencontrarse con sus raíces, ver a los que quedaban, darse cuenta de otros que se habían ido, mirar alrededor y reconocer las calles, las casas, esos lugares que el tiempo y la situación les ha dejado cicatrices. Vuelves y sabes que nunca va a volver a ser igual. Entonces, esta vez, a diferencia de años anteriores, duramos un poco más. O sea, normalmente íbamos un sábado, un domingo y nos regresábamos el martes, porque era ir directamente a lo que íbamos y nos volvíamos porque teníamos trabajo. Y este año le dije, pues necesito estar más tiempo. Y en ese estar más tiempo fue como, bueno, ya acostumbrarme más al ritmo de mi casa, de mi cuarto, de la comida de mi mamá, de quizás visitar a un amigo con más tranquilidad, de ir a hacer un proyecto de trabajo con mi papá, compartir con mi papá más de su trabajo, de acompañarle, de vivir. Y encontrarme otra vez con amigos, ver que dentro de todo el país, la ciudad está, no se puede decir, no sé cómo definirlo, pero no está empeorando de lo que estuvo hace años. Y entonces ese proceso es como que te ponen la tentativa de ¿y por qué no te regresas? ¿Y qué tal si otra vez vuelves a estar con nosotros? Y decirles, no, es que tengo trabajo allá y ya tengo una vida hecha allá, es volver a migrar otra vez. Yo siento que 8 años, 9 años después volver a regresar, es volver a migrar. Atrás quedaron los abrazos, los viejos amigos, la familia, los nos vemos pronto. También quedó la calle donde crecieron, las tías y ese acento maracucho. Pero hoy Jesús tiene claro el gran poder del agradecimiento. Ese gracias, Señor, gracias que lleva como un mantra donde va, lo mantiene en pie. Mientras le preguntaba a qué le repetía esa frase, pude ver cómo 1000 pensamientos viajaron por su mente, como aquel que es consciente que tiene muchas razones para agradecer. Hubo un momento de silencio, y entonces respondió. Yo creo que la oportunidad de estar vivo y de haber vivido tantas cosas, de poder haber atravesado situaciones que a lo mejor para mí son dolorosas, pero entender que hay gente que la ha pasado muy fuerte, que no ha tenido la ventaja que a lo mejor he tenido yo, viendo a mi familia que todavía está allá, entender que bueno, a nosotros no nos ha ido mal, que más bien si podemos apoyar en algo, poder hacerlo. Y en este caso, yo diría dar gracias por la libertad. En este momento estoy agradeciendo mucho lo que significa ser libres, entre comillas, en este sistema, ¿no? Pero lo que cuesta la libertad en este momento, lo fácil que es perderla y valorar lo que el día a día de lo que tenemos cada mañana, porque no sabemos qué va a pasar. Hoy Jesús está en proceso de obtener su ciudadanía colombiana y pasa algunos ratos libres estudiando historia, geografía, para ser todo un colombiano. Es consciente que las oportunidades que ha vivido merecen un profundo agradecimiento de su parte.
Hoy abraza la libertad como una vieja amiga, habla de su fe, de sus sentimientos, nos comparte su historia. Gracias por acompañarnos a transitar y revivir desde el relato de Jesús uno de los fenómenos sociales que ha marcado la región. Sus palabras, como las de otros tantos migrantes venezolanos que han decidido dejar su patria. Nos oiremos en un próximo episodio. Esto fue Voces en Tránsito, un espacio para escuchar historias que cruzan fronteras, pero también emociones, memorias, sueños. Porque al final, todos estamos, de alguna forma, en tránsito. Un agradecimiento especial a quienes participaron de este episodio. Esta historia fue escrita y narrada por Isa Katime, con base en la entrevista hecha a Jesús Rincón. La revisión la realizó Diego Montoya, tutor del proyecto. Este podcast es un producto de la estrategia Transmedia, Voces en Tránsito, trabajo de grado para optar por el título de Maestría en Comunicación y Creación Interactiva de la Pontificia Universidad Javeriana. Voces en Tránsito. Escucha sus voces, conoce su historia.